Tu mamá, Alicia Alfonsín, Sí. fue capturada cuando tenía 17 años, Sí. una nena. Sí. Tu papá tenía 19, tu mamá en su casa, tu papá caminando por la calle, vida pública, fue capturado. Mi tenía papá 19 cuando años, salía de Entel, trabajaba en Entel. laburaba ahí. Sí, en un Y operario. vos recuperaste tu identidad un 24 de enero del 2004. ¿Qué Sí. recuerdo tenés de ese momento, de ese día? Las cosas que te pasaban por la cabeza, por la sangre. Nosotros tenemos el momento que ahora lo vamos a mostrar seguramente, Sí. pero la sensación en la piel te estoy preguntando. ¿Qué te pasó? La verdad, cuando yo me acerco, que ahí está en la primera parte del informe, cuando relato que Claudia Carlotto, la hija de Estela, que es titular de la CONADI, que es el organismo público del Estado Nacional que brega por la búsqueda de las identidades en dictadura, porque las identidades en dictadura son las únicas que se pueden buscar a partir de la comparación con un banco de datos genéticos, porque en los otros casos, que hay miles y miles de casos donde quieren conocer su origen, no hay con qué contrastarlo. Es decir, no hay un banco porque no hay denuncias acerca de esos casos que no son de dictadura. Entonces, la CONADI desde hace muchos años, 20 años, que funciona en el Estado, brega por esos casos. Y cuando yo me acerco y ella me dice, vos te llamas Juan Cabandier, tu mamá tiene 17, tu papá 19 años. Más chicos que tu edad. Más chicos que la edad que cuando tenías vos yo en ese recuperé momento. mi Una identidad. Yo locura tenía eso. 24. Y yo lo primero que pensé, dije, no estaba loco. Porque yo inicié mi búsqueda, sin ningún elemento que me haga fuerte, me haga dudar al respecto. Por ahí la sensación en el cuerpo era anterior. La sensación en el alma. En el alma. Claro, Era anterior, claro, tenía 2 años antes de que yo descubriese mi identidad. Pero eso fue lo primero que pensé, no estaba loco. Cuando me planteé a mí mismo esta hipótesis de que podía ser un hijo de desaparecidos que las abuelas buscaban, y ese momento culmine que me decían, sí, vos sos Juan Cabandier, vos fuiste un niño robado por la dictadura, de un plan sistemático de robo de bebés. Yo dije, wow. ¿Y cómo tenía fue razón. eso que decías en el primer informe de que te hacías llamar Juan mientras eras Mariano? Yo me hacía llamar Juan porque era un juego que tenía, es decir, cuando estaba en un ámbito donde generalmente uno avanza en la conquista de mujeres, en el marco de un bar, un boliche, etcétera, Ok. una fiesta, me preguntaban cómo me llamaba y yo decía, me llamo Juan, ¿no? Y es por eso que le puse a mi hijo Juan Pedro, ¿no? Lo llamamos Pedro para que no haya confusión de identidades, entonces como Juan soy yo, le decimos Pedro. Pero le puse Juan Pedro porque, le pusimos con la mamá obviamente, porque yo decía cuando era adolescente que cuando tuviese un hijo en el futuro le iba a poner Juan porque a mí me gustaba mucho el nombre Juan. Por eso. Teniendo en cuenta Sí. que uno de los efectos seguramente buscados del proceso militar fue generar e infundir terrible miedo a todos aquellos que de alguna forma, además dejar un mensaje hacia la posteridad de que los que se metieran en política la iban a pasar muy mal. Sí. ¿Por qué te metiste? ¿Por qué decidiste militar en política? Es una buena pregunta. Mirá, yo recordaba recién cuando miraba el informe de una entrevista que me hizo Gastón Pauch para Ser Urbano, que es la entrevista que acaban de pasar, y hacía una recapitulación de estos 10 años, porque en enero se van a cumplir 10 años de que yo recuperé mi identidad. Y en los primeros tiempos yo necesitaba hablar. Al principio me negaba, me querían hacerme entrevistas, porque claro, cada vez que aparece un nieto es como una conmoción, ¿no?, para la sociedad. Y sobre todo hace 10 años que no era tan común que en los medios se hable de esto. Entonces, cuando yo recuperé mi identidad en el 2004, no era tan común para la sociedad y para los medios, y para la gente, televidentes o radioescuchas, que consumir temas de nietos o de derechos humanos. Hoy es un plano totalmente distinto, porque está en el seno de la cotidianidad y de la coyuntura el tema de derechos humanos y nietos y abuelas y madres. Entonces, fue una comisión porque además hace mucho tiempo que no se encontraba un nieto. O sea, yo soy el nieto 78, el 77 había pasado como 1 año y medio. Entonces me querían hacer entrevistas y yo decía, no, porque yo decía, quiero solucionar mi tema, quiero conocer por dónde estaban mis viejos, quién es mi familia, dónde iban mis papás, conocer el club, conocer los barrios que se juntaban. Y en un momento me dicen de hablar en el acto de la ESMA, 24 de marzo del 2004, que fue 2 meses después de que yo recuperara mi identidad, y yo dije, dudé si hablar o no hablar.
y fue algo muy ingenuo y muy sencillo el razonamiento que yo utilicé para decidir hablar en ese acto de la ESMA, que fue el acto donde Néstor entrega a manos civiles el predio de la ESMA, ex-ESMA. Estamos hablando del 24 de marzo del del año 2004. año 2004. Si te parece, lo A ver, repasamos, lo vemos. Dale. En este lugar le robaron la vida a mi mamá. Ella aún está desaparecida. En este lugar idearon un plan macabro de robo de bebés. Acá hubo personas que se creyeron impunes, jugando conmigo y sacándome la identidad. Cuando el análisis de ADN confirmó que soy hijo de Alicia y Damián, y ahora sí puedo decir, soy mis padres, soy Alicia y Damián. Les pertenezco y tengo la sangre de ellos. Gracias, Estela. A todas las abuelas. Momento emotivo, un giro en la política de Estado. Indudablemente. Recordemos que la Argentina venía con marchas y contramarchas, ¿no? En el año 85, un gran logro para mi gusto, quiero decir, que hay que reivindicar del primer tramo del gobierno de Raúl Alfonsín, el juicio de la Junta, es un ejemplo, una enorme valentía del presidente Alfonsín. En el 86 un retroceso del presidente Alfonsín con el punto final, el 87 en abril, después de Semana Santa, la ley de obediencia de vida, luego los indultos, y pareciera que eso es pasado, pero no es tan pasado, porque ¿sabes que hay personas que están pensando en la idea de que los militares que están presos son presos políticos, que no fueron juzgados legalmente y plantean la idea de un indulto? Sí, es cierto. Son sectores aislados, pero hay. Son sectores minúsculos, aislados, porque la conciencia de nuestro pueblo ha adquirido un grado altísimo. Esto se ve cotidianamente. Ninguna persona del ámbito público se animaría a decir que está en contra de la política de derechos humanos. Por eso... No te creas, te digo, casualmente tenemos algo para mostrarte, ¿eh? Sí, no, Pando. Pando, la única. No, Pando. Pero estaba contando... ¿Hay más? Perdón, ¿por qué te volcaste a la política? ¿Puedo cerrar eso? Perdón porque me extendí, fue muy largo, pero decido hablar en ese acto de la ESMA que acabamos de ver, con una premisa muy ingenua y sencilla. Voy a hablar en el acto de la ESMA, dije, porque de esta manera miles, y todos los que me conocen, van a conocer mi historia, que yo hasta a ese momento no se lo había contado a tantos, entonces van a dejar de preguntarme, che, pero vos no eras Mariano, ¿y ahora por qué sos Juan? Entonces tenía que contarle, no, lo que pasa es que soy hijo desaparecido, soy un nieto, que las abuelas... Dije, de esta manera, yo le cuento a todos se van a enterar lo que me pasó, y así fue de la manera que hablé. Y después vinieron otras entrevistas, y yo dije, bueno, voy a dar más entrevistas, porque... Yo sé lo que pasan los chicos que estuvieron hace poco tiempo en mi caso, en mi misma situación. Y ese fue el motivo. Hablar para generar conciencia y para despertar la inquietud de aquellos que dudaban de su identidad. Y llegó un momento que dije, no, basta, ya está. Colaboro con las abuelas, pero no hablando en los medios. No quiero hablar más de mi historia porque me cansé. Llegó un momento que me agotó. Me preguntaban todo el tiempo lo mismo. Y la primera causa que yo abrazo en pos de... es decir, reconstruir mi identidad, fue, voy a ayudar a las abuelas, porque yo no puedo quedarme encerrado en mi dolor. Las abuelas nos enseñaron que ellas socializaron su abuelidad, no se quedaron encerradas en sus casas llorando por la desaparición de sus hijos y por la desaparición de sus nietitos. Salieron a enfrentar la vida. Y yo tomé ese ejemplo. De una manera pacífica. Hacer también para política. aclarar. Yo tomé el ejemplo de ayudar a las abuelas a encontrar nietos y después abracé otra causa, que fue la causa que yo entiendo que abrazaron también los compañeros y mis papás, y que en eso lo representaba Néstor y Cristina. Y yo dije, yo quiero no solamente quedarme en el encuentro de las identidades que faltan, también quiero reconstruir, ser parte, un grano de arena más en el proceso colectivo de la reconstrucción de una Argentina. Por eso abracé la causa política. Pero me fui a ese lugar me permitió superar los dolores de mi vida. ¿Y cómo es que te enteraste que León Gieco te hizo una canción? Porque a partir de esa entrevista de Gastón Pauls, León lo llama y le dice, Gastón, qué entrevista tremenda. Me recuerdo que ese chico vino a saludarme en el acto de la ESMA de Néstor. Y claro, León no asoció quién fue a saludarlo, que yo fui a saludarlo y dije, León, gracias, porque gracias a a la canción de la memoria, yo empecé a pensar la posibilidad de que podía ser un hijo desaparecido, sobre todo la frase, el estribillo que dice todo está guardado en la memoria, y yo lo relacionaba con mi historia.
y él no entendió muy bien qué le decía, porque estaba zapando, ensayando con Serrat, que estaba... ¿Vamos a verlo, te parece? Vamos a verlo. Estoy adelantando siempre, ¿no? A León Gieco. Voy a tomar agua porque ya hablé mucho. Dale. ¿Cómo se conocieron? Estábamos con Serrat y yo veo un pibe que me saluda de allá y me dice algo así como, la memoria fue muy importante para mí, no sé qué le entendí. Yo dije, bueno, gracias, le dice, ¿viste? ¿No? Yo le dije algo así como, gracias a vos encontré mi identidad. Pasaron 5 días y veo el programa de Gastón y aparece Juan. Y dije, uy, es el chico que me quería saludar. Los 15 días que mi mamá me amamantó, que me nombró, que me miró a los ojos, no fueron en vano, que los 9 meses que mi mamá me tuvo en la panza y los pocos meses que mi papá me acarició, aunque yo estaba en la panza, no fueron en vano. ¿Quieres decir algo más de que te compuso la canción? No, fue fantástico, fue una hermosura escuchar esa canción. Y aprovecho, porque ahí apareció en el informe mi abuelita Muñeca, que hoy la operaron en la mañana, vengo de verla y me está mirando por tele, así que le mando un gran saludo. ¿Salió bien la operación? Salió muy bien. Bien. Vamos a hablar un poquito casualmente. Vos decías, hay personas que quedaron en el pasado, dice el caso de Cecilia Pando. No, en el programa del doctor Mariano Grondón, que no podía faltar, con la presencia del mismísimo Tata Joffre, se decía lo siguiente. Divino. En la agenda del 2003 no estaban los derechos humanos. Eso fue un grupo de vivos, de asaltantes, que se hicieron cargo del gobierno. ¿Dónde están los crímenes de lesa humanidad? ¿De quiénes? De los militares. Bueno, por eso. No existían. ¿Y qué hacemos hoy, 2013? Grandeza. ¿Y cuál es? La misma grandeza que tuvo Menem en su momento. He firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria. Está bien, bueno, pero es verdad. Llegó sin odio, 5 años preso. Claro. Pero se necesita ser muy ese grande. Espíritu... Y la verdad, que Kirchner fue un pequeño y su mujer más pequeña todavía. La única solución para el problema argentino es la amnistía. Bueno, está subyacente la idea en algunos sectores, la idea de la amnistía. Muchas de las conquistas que se fueron consiguiendo se dieron marcha atrás en muchos momentos de la historia argentina. Por eso tenemos que cuidar, tenemos que defender y cuidar esto, porque costó mucho, porque hubo mucha valentía para lograrlo. Cuando no estaba en agenda, se propició una política de derechos humanos por parte del Estado con el acompañamiento de la fuerza de los organismos. Y estoy seguro que muchos quieren volver al pasado y nosotros no queremos volver al pasado. Nosotros queremos justicia sobre los crímenes cometidos del pasado, sobre los crímenes o las atrocidades cometidas del presente, porque, es decir, la apropiación de un chico, en el caso de la sustracción de identidad, es un delito también en el marco de lesa humanidad. Y los acción continua, ¿no? Sí, exactamente. Pero además, entonces, cuando hablan de amnistía, se están olvidando un detalle, que hay crímenes que siguen vigentes porque hay 400 chicos que todavía no fueron encontrados. Es la razón jurídica por la cual quedaron fuera de los indultos. Mientras no se encuentra hasta el último nieto que fue secuestrado, no va a haber amnistía, no va a haber un carajo, se la van a tener que bancar, viejo, es así. Sí. Pero siempre con una mirada positiva, pero es decir, en el marco del derecho, nosotros no podemos traer un Estado de Derecho que no salda los crímenes del pasado, que no los juzga con su debido juicio, procedimientos, etcétera, pero juzgamientos sobre los crímenes y atrocidades cometidas, si no es un viva la pepa.